Muy bien. Ahí tenemos la guía de repaso que van a ustedes, escríbanle guía de español, guía de repaso de español. Muy bien. Bien. Ahí tenemos la primera pregunta. ¿Qué es el verbo? Son palabras que expresan acciones. Miren, preguntas cortas y respuestas cortas. Solo hay la tercera que está un poquito larga, pero es fácil. La número 2, ¿cuáles son los accidentes del verbo? Persona, número, tiempo y modo. Faltó la tilde a número, ahí ustedes colóquenselo. La número 3, ¿qué indica la persona? Indica quien hace la acción verbal y son, primera persona, yo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes. Tercera persona, él, ella, ellos, ellas. ¿Qué indica el número? Indica si el verbo o acción está en singular o en plural. ¿Cuáles son los tiempos del verbo? Presente, pasado o pretérito y futuro. Yo les decía, ¿verdad? Que pasado o pretérito es el mismo. ¿A qué se refiere el tiempo? Al momento en que se realiza la acción. Espérenme, estamos para los que están entrando ahorita, ¿verdad? Ya deben de tener, Raquel, su cuaderno para que escriba la guía. Deben de estar bien sentados en su mesita para que escriban, ¿verdad? No pueden estar escribiendo en la cama. ¿No? Así como estoy viendo a algunos niños ahorita, ¿verdad? A Kesil, a Michael, estoy viendo a Emma, a Daniela, a Brigitte, que están escribiendo en su mesa. Ahí donde tienen, para que hagan buena letra. Y estoy viendo también a Alejandro, a Angie, Cecia Mariel, Grecia. Lo estoy viendo escribir. Porque si no, imaginen que ustedes están en crecimiento y están todos torcidos ahí en la cama. No, ¿verdad? No se les va a arruinar la columna. Tienen que estar bien sentados. Así como nos sentamos en las sillas del aula. Y también vamos a escribir mal si estamos en bien una sentaditos. cama. Cuando ya lleguemos a las 6, levantan su manita para ver, para continuar con las otras. Me aparece. Muy bien. Y lo estoy observando quiénes son los que están trabajando. Quiero felicitarlos porque les veo bien animaditos trabajando. Saben ustedes, yo siempre les he dicho, cuando uno escribe las cosas, se le van quedando en la cabeza. Van grabándose también. Por eso es bueno escribir. Volver a reescribir las cosas ayuda mucho a memorizar las cosas. Muy bien.
Qué guapo miro yo a Samuelito, bien peinadito, ¿eh? Y me gusta. Alejandro también, Cecil. Qué bonitos están. Y me siento bien feliz de verlos. Igual A nosotros. todos ustedes. Voy a aceptarlo, pero no puedo estar hablando. Ya, mis. Ya, mis. Ya, mis. Así es. No, igual ya terminé. Igual yo. Vamos igual. Ya terminé. Entonces pongan el dedito arriba para que la misma mire. Yo ya lo puse 2 veces. Ya lo puse 2 veces. Yo igual. Con esta van 3. Terminé mis. Ya somos 4 que terminamos. Terminé mis. Yo acabé con las 3. Terminé mis. Ya, mis. Ahorita tenemos un problemita porque Cindy está tratando de entrar y nos han movido las cosas ahí. Estamos dándole de entrada ahorita a Cindy. Por eso deberían de tratar de entrar más a la hora, porque miren los problemas que se dan. Mis. Y si usted nos va dictando, Entró por Cindy. mientras. Bueno, sí. Mis. Cindy, ya está escribiendo, ¿ah, Cindy? No, la pantalla. Yo necesito el 6. Yo voy por las 7. Igual que Cecia, Keren y Emma. Entonces. ¿Ya terminaron de copiar las 6 preguntas? ¿Las primeras 6 preguntas? Sí, mis. Sí, la mayoría ya la copió. Vamos a ver. Pero a los que van dentro no. Levanten su mano los que ya terminaron esta primera parte. Muy bien, Brigitte. También terminó. Emma, Samuel, Kesil, Keren, Cecia, yo. Cecil, ¿quién más terminó? Levanten su Samuel, mano para Cecil, poder ver Alejandro. si la mayoría terminó, pasamos a la siguiente. Y ahora, ¿quién será? Ahí va. Sigamos con las 7. De todas maneras la voy a volver a poner, ¿verdad? Para los que no han escrito alguna pregunta.
Ah, y si no termina, pues está la grabación para que la vuelvan a ver. No puedo mover nada. ¿Qué son los verbos copulativos? Son los que sirven de enlace entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, las flores son hermosas. Y el verbo copulativo es son. Está uniendo el sujeto y el predicado. ¿Cómo pueden ser los verbos de acuerdo a sus significados? Copulativos y no copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer. Esos tres verbos son los copulativos. Y él dice que son verbos no copulativos, son los que indican acciones. Correr, saltar, comer, llorar, reír, morir, vivir. ¿Cuáles son los modos del verbo? Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Cami, Respirar no hemos aprendido. Yami. Yamis. Yamis. Pero, más ya casi Ya terminó. terminé mis. Terminé mis. Terminé mis. Muy bien. Ya escribieron. Pasamos a la pregunta número.
¿Mande? A las 7:50 me dieron. Y ponga la otra. Terminé mis. No, porque algunos no terminaron. Alguien está tocando ahí. Muy bien, ahí tenemos las formas no personales del verbo, que son infinitivo, gerundio y participio. Y está otra de las preguntas que dice que son las perífrasis verbales. Recuerdan ustedes que es la unión de dos o más verbos que constituyen el núcleo del predicado. Este fue cuando nosotros estuvimos haciendo aquellos ejercicios donde uníamos, ¿verdad? Por ejemplo, decía, Dinora hizo el pastel. Vamos a ver. La perífrasis verbal sería, en este caso, acá. ¿Estás ocupado? Tengo que conectar la computadora. Luego tenemos las formas no personales del verbo. Ahí tenemos unos ejercicios, Por ejemplo, el verbo correr está en infinitivo. Viendo, gerundio. Corrido, participio. Bebiendo, gerundio. Reído, participio. Bailar está en infinitivo. Recuerden ustedes que las formas no personales en infinitivo son los verbos que terminan en ar, er, ir. Y en gerundio los terminados en yendo, ando. Y los participios, los que terminan en, los participios son las terminaciones ido, ado. Por otro lado, no, por otro lado, del otro lado, del lado de la guía, Jaime. Del lado de la guía, se me nada, ¿no? No, Y luego ahí tenemos un ejercicio donde dice, subraya el verbo en oración. Ahí lo tenemos en color como rosado. María lava la ropa. La acción, lava. Juan cantaba en el coro. Cantaba. Cuando terminemos de copiar todas las preguntas, vamos a hacer un repaso y les voy explicando algunas cosas. Okay. Aquí Marisa no me pregunta para llegar. Hasta la número 15 vamos a copiar la guía. Solo van a hacer 15 preguntas.
¿Ya terminaron? Ya. No, era un ratito más, Miss, un ratito más. El tiempo ya se me va. Terminé mis. Miss, ¿qué decía Juan Pablo? ¿Qué decía la respuesta, Muy bien. Miss, de la última? ¿Cómo van con la escritura? ¿Ya van a terminar? Ya casi, solo nos falta la respuesta de Ya la terminé. Algunos ya ¿Cuál era la respuesta? Yo solo necesito respuesta de la 15. Respuesta de la... todavía. La respuesta de la 15, Miss. Vamos a ver. ¿Cómo van con esa copia? ¿Ya van a terminar? Ya casi. Ya sé quién está tocando. ¿Ya terminó, Samuelito? Sí. Sí. ¿Cuál era la respuesta de la 15? Sí, Miss. Daniela, ¿ya terminó? Sí. Miss, puede Muy bien, mostrar lo Daniela. último. Yo no veo. La 15. Angie, Ya casi, solo me falta la respuesta de la 15. Michael, Yo voy por la 14. Miss, ¿puede volver a poner la guía? A mí no me sale la guía. no lo tienen ahí también. Terminé. Terminé, Miss. Terminé, Miss. Ya, Miss. Terminé, Miss. Ya. ¿Qué usted está diciendo? Miss, póngala 1. Keren, ¿ya terminó Keren? ¿Ya, Keren? Sí. Miss, vamos a utilizar el libro. Solo eso es, Miss. Están como 10 minutos. El que ya terminó, pues lo levanta su dedito, me muestra el cuaderno, ¿verdad? Y a mí me falta la 1. Ay, colegio. A ver. Levanten su cuaderno así, pónganlo ve, para ver si ya lo Ya, terminaron. Miss, lo estoy... A mí me falta la 11. Eso es, muy bien. A ver, ahí es donde llegaron. A mí también me falta la Bueno, 11. entonces, como nos quedan un tiempo, ¿verdad? Para poder, muy bien, Emma. Miss, Ya y si terminó solo lo de muestra escribir, ahorita Emma, la otra José parte. Alejandro, gracias José Alejandro. Miss. Y si solo muestra la parte y después miramos la clase grabada y lo copiamos. Grecia, ¿ya? Grecia, ¿ya terminó? Creo que todavía Muy queda- bien, Grecia, gracias. Tenemos 27 minutos. Bueno, ya solo nos quedan 10 minutos para terminar la clase. Mire, me quedan 10. Pequeña repasadita a lo que escribieron ustedes, ¿verdad? Para que vayamos recordando
lo que hemos escrito. Decíamos que verbos son palabras que expresan acciones. Acciones. Todo lo que es acción nos va a indicar a nosotros que es un verbo. El verbo tiene sus accidentes que son persona, número, tiempo y modo. La persona es la que indica quién hace la acción, ya sea en primera persona, que es la persona que está hablando, yo, nosotros. La segunda persona, tú, ustedes. Y la tercera persona, él, ella, ellos, ellas. También tenemos que el número indica en qué tiempo, indica si la acción que estoy haciendo está en singular o en plural. Digamos, corrimos, ¿no? Nosotros corrimos, entonces está en plural. Corro, está en singular. Si la acción la está haciendo una o varias personas. Luego tenemos que el tiempo es cuando se va a realizar la acción. Si es en el tiempo presente, cuando estoy hablando, estoy haciendo la acción. Si la acción ya la hice, sería en pasado o pretérito. Y si la voy a hacer, va a ser en futuro. A eso se refiere, ¿verdad? El tiempo se refiere al momento en que se está realizando la acción. Tenemos nosotros que los verbos, de acuerdo a su significado, pueden ser copulativos o no copulativos. Los verbos copulativos son aquellos que solamente sirven de enlace para enlazar el sujeto con el predicado. O sea, enlazar quiere decir unir el sujeto con el predicado. Y, por ejemplo, les tuvimos el ejemplo ahí nosotros donde decía, parece que va a llover. Ahí parece. Hoy parece que va a llover. Entonces, ahí nosotros usamos el verbo parecer. Y uno de los verbos que más usamos nosotros es el verbo ser. Ser que, aparte de que es un verbo irregular porque siempre cambia, al conjugarlo, cambia su raíz. Y tenemos los verbos regulares, que son aquellos que, los no copulativos, que son los que indican acciones. No, esto no es unir, sino que van a indicar la acción. El verbo copulativo siempre a veces está ayudando, ¿verdad? Al verbo no copulativo para realizar la acción. Los verbos, les decía yo que los verbos no copulativos son los que indican acciones, pero a veces el verbo no copulativo necesita que le auxilie el verbo copulativo para realizar la acción, dependiendo, ¿verdad? Si es eso es cuando ya estamos viendo nosotros, ¿verdad? Las formas no personales del verbo. Ahora, tenemos que los modos del verbo son indicativo, subjuntivo, imperativo. Hablábamos de que los verbos están en modo indicativo cuando el modo indicativo me va a indicar a mí, ¿verdad? El modo indicativo. El modo indicativo es cuando la acción se está realizando. El modo subjuntivo es cuando nosotros tenemos ahí algo que es como una duda. Y el modo imperativo es cuando se da una especie de un orden o mandato. Luego tenemos la siguiente pregunta, la número 12. Las formas no personales del verbo está en infinitivo, gerundio y participio. ¿Recuerdan ustedes que para saber cuándo un verbo está en infinitivo, cuando la terminación es ar, er, ir? Y en gerundio, cuando las terminaciones son ando o endo. Terminan las palabras en ando, yendo. Cuando la palabra termina en ando, yendo, nosotros decimos que está en gerundio. Y cuando termina en ado, ido, está en participio. También se da las formas to, so, cho, que les decía yo que son para los verbos irregulares.
Ahí tenemos, ¿verdad? Lo que son unas perífrasis verbales. Es la unión de dos o más verbos que constituyen el núcleo del predicado. O sea, ahí, para que se dé una perífrasis verbal, deben de existir dos o más verbos para formar el núcleo del predicado. Ustedes saben que el núcleo del predicado es el verbo, la acción. Entonces, en una perífrasis verbal, hay un verbo auxiliar que aporta la información del número, persona, y el segundo verbo, que es el que recibe la ayuda del auxiliar, o sea, el auxiliado, aparece en una forma no personal. Ya puede aparecer en infinitivo, en gerundio o en participio. Eso se da en las perífrasis verbales. Va a haber un verbo que le ayude al principio, un verbo que auxilia para que se dé la acción. Y siempre se da, ¿verdad? Cuando se encuentra en las formas no personales del verbo. Al aplicar las formas no personales del verbo en la oración, siempre se va a necesitar un verbo auxiliar. Y luego tenemos por último, ¿verdad? Ahí en la 14 tenemos una lista de verbos. Cuando nosotros hagamos el juego, va a aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, va a aparecer el verbo correr. Puede ser que aparezca en otras tres formas, infinitivo, gerundio y participio. Ustedes tienen que escoger cuál es lo correcto. Y en la última, ¿verdad? Ahí tenemos un verbo. Fíjense bien que la acción es lava. María lava. Lo que está haciendo es lavando la ropa. Y Juan cantaba. O sea que está haciendo la acción cantando en el coro. Todo lo que nosotros hacemos es verbo. Yo tengo una pregunta. Acción, todo lo que indica acción. Bueno, este es todo lo que hemos visto de lo que es la guía. Si ustedes tienen esas 15 preguntas, ustedes tienen que repasarlas. ¿Cuándo va a ser? Es posible memorizarlas porque es lo más importante de lo que vimos del verbo. Clase. ¿Por qué escogí el verbo para que ustedes, hacer el juego? Porque es un tema muy bonito y es un tema que a veces a nosotros casi no nos gusta,